En el corazón de la época colonial, cuando el sol se ponía y la oscuridad abrazaba las tierras de El Salvador, las sombras se alargaban y el silencio se volvía denso. No había más luz que la titilante llama de una vela o el fulgor lejano de la luna. Era un tiempo donde el pisín y donde el murmullo del viento entre los cafetales podía confundirse con un lamento, y el crujido de una rama era el presagio de lo desconocido. En esas noches interminables, mientras las familias se apretaban al calor de la lumbre, nacían y crecían las historias. Historias que no solo buscaban entretener, sino también enseñar, advertir y moldear el alma de un pueblo. Fue entonces cuando el miedo y la imaginación tejieron relatos de espectros y criaturas que vigilaban desde la penumbra, forjando un legado que hoy es parte inseparable de nuestra identidad. Prepárense para ser transportados a ese tiempo misterioso. Acompáñennos en este viaje a través de los relatos que forjaron nuestra cultura. Antes de que la ciguanaba se asome por la ventana o el cadejo se cruce en su camino, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas fascinantes historias. La oralidad y las historias populares juegan un papel insustituible en la transmisión cultural de El Salvador. Más allá de los libros y las aulas, la riqueza de nuestros mitos, leyendas y narrativas orales como la del cadejo o la ciguanaba son la savia que alimenta nuestra identidad cultural, conectando a las nuevas generaciones con sus raíces y su herencia. Sin embargo, su preservación y difusión a menudo no reciben la prioridad que merecen. Estas historias no son meros cuentos. Son cápsulas del tiempo que encierran la cosmovisión de nuestros ancestros, sus miedos, sus valores, sus lecciones de vida y su relación con el entorno. A través de ellas, se transmiten conocimientos sobre la naturaleza, la convivencia social, la moralidad y hasta aspectos de la historia no escrita. Son una forma viva de educación, un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras particularidades como salvadoreños. El desafío radica en que, en la era digital y globalizada, la transmisión oral se enfrenta a una competencia feroz. La influencia de la cultura pop, la falta de espacios para la narración tradicional y la escasa promoción en los currículos educativos hacen que estas joyas culturales corran el riesgo de caer en el olvido. Las nuevas generaciones, inmersas en un mundo de pantallas, podrían perder el vínculo con estas narrativas que, por siglos, fueron el principal medio de enseñanza y entretenimiento. Aunque no hay una diosa ciguanaba directa en los panteones mexica, maya o pipil conocidos, la figura de la ciguanaba comparte características y funciones con ciertos arquetipos femeninos y deidades presentes en la cosmovisión mesoamericana. Sihuehuet, mujer hermosa. Se ha sugerido que el nombre Sihuanaba podría derivar del náhuatl pipil sihuanahual, compuesto de Sihuat, mujer, y nahual, espíritu o ser sobrenatural, o más comúnmente de Sihuehuet, que significa mujer hermosa. En algunas versiones de la leyenda, la ciguanaba era originalmente una mujer muy bella llamada Sihuehuet, que fue castigada por los dioses, a menudo Tlaloc, el dios de la lluvia, por su infidelidad, convirtiéndola en un ser con rostro equino y condenándola a errar por los ríos. Esta transformación de una figura hermosa a una monstruosa por una transgresión moral es un motivo común en muchas mitologías. Diosas del agua y la fertilidad con aspectos duales. Muchas deidades mesoamericanas femeninas estaban asociadas con el agua, la fertilidad, pero también con la destrucción o castigo. Chalchiuhtlicue náhuatl, la que tiene su falda de jade, diosa mexica de los lagos, ríos, mares y corrientes de agua. Aunque benéfica en general, también podía ser destructiva con inundaciones. Su conexión con el agua podría ser un eco lejano de la ciguanaba que se aparece cerca de ríos y pilas. Ixchel Maya, diosa de la luna, el tejido, el parto y la medicina, pero también asociada con las inundaciones y la destrucción en algunos de sus aspectos. Figuras que castigan la transgresión. Muchas mitologías mesoamericanas tenían seres o deidades que castigaban la desobediencia, la infidelidad o el comportamiento indebido. La ciguanaba, en su rol de castigadora de hombres infieles, se alinea con este concepto de justicia sobrenatural.
La mujer en fragmentos o figuras de mujeres castigadas. Investigaciones antropológicas, como las de Leonhard Schultze-Kiena, sugieren que en la tradición náhuatl pipil existía una mujer en fragmentos, o una figura mítica asociada a la infidelidad conyugal, que pudo haber sido una precursora del mito de la Ciguanaba. Esta figura era considerada la madre de los tepehuas, dioses tutelares de los pipiles. Influencia colonial y sincretismo. Es fundamental entender que la leyenda de la Ciguanaba, tal como la conocemos hoy, es el resultado de un fuerte sincretismo con la cosmovisión europea, particularmente española. Moralidad cristiana. El énfasis en el castigo de la infidelidad y el adulterio refleja la moralidad impuesta por la Iglesia Católica durante la colonia. Muchas leyendas populares en Latinoamérica tienen una función moralizadora, buscando disuadir comportamientos considerados pecaminosos. Figuras demoníacas y monstruosas. La descripción de la ciguanaba con rasgos monstruosos, rostro de caballo, senos colgantes, puede haber sido influenciada por las representaciones europeas de demonios y seres sobrenaturales con deformidades. Similitudes con otras figuras. La ciguanaba comparte rasgos con otras leyendas latinoamericanas como la Llorona, Madre Sufriente, e incluso con figuras europeas como las ninfas o sirenas, mujeres bellas que atraen y luego revelan su naturaleza peligrosa. La ciguanaba no tiene un origen directo y único en una deidad mesoamericana específica. Es más bien una amalgama de elementos prehispánicos y coloniales. Nació de la interacción entre las creencias indígenas sobre figuras femeninas vinculadas al agua, la fertilidad y el castigo, y la moralidad y las narrativas de miedo introducidas por los conquistadores españoles. Su evolución a lo largo del tiempo, a través de la transmisión oral, la ha consolidado como un arquetipo poderoso que encarna tanto los temores ancestrales como las preocupaciones morales de la sociedad. La leyenda de la ciguanaba es un relato que, si bien tiene raíces muy antiguas, se ha consolidado y difundido en su forma actual a lo largo de siglos, especialmente desde la época de la colonia. Orígenes prehispánicos. Precolonia. Aunque no existía una deidad con el nombre exacto de Ciguanaba en la mitología mesoamericana, la figura que la inspiró se remonta a la época precolombina. Se cree que el mito pudo haber derivado de la mujer en fragmentos o Sihuehuet, mujer hermosa, de la tradición náhuatl pipil. Esta figura estaba asociada a la infidelidad conyugal y se le consideraba la madre de los tepehuas, dioses tutelares de los pipiles. Ya en estas culturas existían narrativas sobre mujeres hermosas que, tras una transgresión, sufrían una transformación o castigo, a menudo ligadas a elementos naturales como el agua. Época colonial. Siglos XVI a XIX. Es durante la colonia cuando la leyenda de Sihuehuet se mezcla y sincretiza con la moralidad y las creencias impuestas por los españoles. Los elementos de castigo a la infidelidad, especialmente masculina, la aparición en lugares solitarios, ríos, barrancos, caminos, y la transformación monstruosa, rostro de caballo, senos colgantes, se acentúan bajo la influencia del cristianismo y las narrativas europeas de espectros y demonios. Es probable que el nombre Ciguanaba, posiblemente derivado de Cihuanáhuatl o Sihuehuet, y su significado de mujer horrible monstruosa tras el castigo, se haya popularizado en este período. Siglos XIX y XX. Consolidación y literatura. A partir del siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX, la leyenda se consolida y se difunde ampliamente en la tradición oral de El Salvador y Centroamérica. Es en este período cuando se comienza a registrar de forma más sistemática en la literatura. Por ejemplo, se menciona que el escritor hondureño Juan Ramón Molina, entre 1897 y 1908, fue uno de los primeros en introducir el mito de la ciguanaba en la literatura centroamericana. En El Salvador, Miguel Ángel Espino en su colección Mitología de Cuscatlán, 1919, ofreció una de las primeras representaciones literarias de la ciguanaba de gran difusión, basándose en la tradición náhuatl pipil de la mujer en fragmentos. Actualidad. Hoy en día, la ciguanaba sigue siendo una de las leyendas más conocidas y contadas en El Salvador y la región, transmitiéndose de generación en generación,
adaptándose ligeramente pero manteniendo sus elementos esenciales. Aunque los primeros ecos de la ciguanaba se encuentran en las cosmovisiones prehispánicas de Centroamérica, posiblemente con más de 500 años de antigüedad, la leyenda tal como la conocemos hoy, con su nombre y características distintivas, se fue moldeando y popularizando durante la colonia y los siglos posteriores, hasta ser fijada en la literatura a principios del siglo XX. Cipitío, al igual que la de la ciguanaba, tiene sus raíces en la época precolombina y ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta la forma en que la conocemos hoy. Orígenes prehispánicos, precolonia. El cipitío, cuyo nombre original era Cipit, del náhuatl Cipit, que significa niño o tzipitl, niño desmedrado, proviene de una historia religiosa de la época precolombina. Se le asocia con la mitología náhuatl pipil y es el resultado de una relación prohibida. En algunas versiones se le vincula con el dios Xipe Totec. Desde hace muchos años existen cuentos sobre sus travesuras. Conexión con la ciguanaba. La leyenda del cipitío está intrínsecamente ligada a la de la ciguanaba. Según la tradición más difundida, el cipitío es el hijo de Zihuehuet, quien luego se convierte en la ciguanaba, y del dios Tlaloc, o el lucero de la mañana, dependiendo de la versión. Fue castigado por la infidelidad de su madre y por ser el fruto de esa relación prohibida. Su castigo fue permanecer eternamente con la apariencia de un niño de 10 años, con los pies al revés y un gran sombrero, condenado a vagar errante. Época colonial y consolidación. Al igual que la ciguanaba, la figura del cipitío se fue consolidando y adaptando durante la época de la colonia, mezclándose las creencias indígenas con las narrativas impuestas por los españoles. Su papel como un ser travieso, pero generalmente inofensivo, que se burla de las personas y se asocia con los campos de caña y los ríos, se afianzó en la tradición oral. Actualidad. El cipitío es un personaje icónico del folclore salvadoreño y de otros países de Centroamérica. Nicaragua, Honduras, México, Guatemala. Es un símbolo de la cultura y se ha mantenido vivo a través de las generaciones, siendo representado en obras literarias, series de televisión y desfiles populares. La leyenda del cipitío se conoce desde tiempos precolombinos, aunque su forma y características actuales se fueron definiendo y popularizando a lo largo de la colonia y los siglos posteriores, siempre en estrecha relación con la leyenda de la ciguanaba. La ciguanaba y el cipitío no son personajes exclusivos de El Salvador. Si bien en El Salvador son dos de las leyendas más arraigadas y emblemáticas, son ampliamente conocidas y compartidas en gran parte de Centroamérica e incluso en algunas regiones de México, a menudo con variaciones en el nombre y en detalles específicos de la leyenda. La ciguanaba, es un espectro femenino castigador de hombres infieles o trasnochadores que se aparece cerca de fuentes de agua, ríos, pilas, etc. Su origen precolombino y su sincretismo con la moralidad colonial la han convertido en una figura pan-centroamericana. Nombres alternativos y variantes en otros países. Guatemala. También se le conoce como ciguanaba. La versión es muy similar a la salvadoreña. Honduras. Mantiene el nombre de ciguanaba. Nicaragua. Es comúnmente conocida como la cegua. La descripción es prácticamente idéntica. Una mujer hermosa que atrae a los hombres y luego revela un rostro equino o monstruoso. Costa Rica. También se le conoce como la cegua. México. Aunque la Llorona es más prominente, existen figuras con características similares. En algunas regiones de México, a la cegua se le describe como una mujer con cabeza de calavera de caballo, similar a la ciguanaba, cegua centroamericana. La Ixtabay, en la península de Yucatán, es otra figura que seduce a hombres y los lleva a su perdición, aunque su transformación no siempre es equina. El cipitío es el niño eterno, con los pies al revés y un gran sombrero, hijo de la ciguanaba, y es conocido por sus travesuras y por ser un espíritu burlón. Nombres alternativos y variantes en otros países. Guatemala, Honduras, Nicaragua y algunas regiones de México. También es conocido como cipitío.
Cipitín, Cipitillo, Cipito, Cipe, Cepit, Juan o Cipitío. La esencia del personaje, niño travieso, con pies al revés, asociado con la naturaleza, se mantiene. Estas leyendas son parte del folclore mesoamericano y centroamericano más amplio, y su difusión y adaptación en diferentes países reflejan una herencia cultural compartida, con variaciones que enriquecen la narrativa oral de la región. El Salvador es rico en leyendas, y las que mencionas, la ciguanaba, el cipitío, el cadejo y la carreta nagua, comúnmente conocida como carreta chillona o carreta bruja aquí, son de las más populares y arraigadas en el imaginario colectivo. Sin embargo, no todas son puramente precolombinas. Su origen es más bien un fascinante sincretismo cultural, una mezcla de antiguas creencias indígenas con elementos que llegaron con la conquista española y la religión católica. Es en esta interacción donde estas leyendas tomaron la forma que conocemos hoy. Origen y surgimiento de las leyendas salvadoreñas. Muchas de nuestras leyendas surgieron como una forma de explicar fenómenos inexplicables. Antes de la ciencia moderna, los fenómenos naturales, las enfermedades o los eventos extraños se atribuían a seres o fuerzas sobrenaturales. Transmitir valores morales y sociales. A menudo, las leyendas servían para enseñar lecciones sobre el buen comportamiento, castigar vicios, como la avaricia o la infidelidad, o advertir sobre peligros, preservar la memoria y la identidad. Son un legado oral que conecta a las generaciones con el pasado, las creencias de sus ancestros y la particularidad de su cultura. Afrontar miedos y ansiedades. Crear personajes que personifican los miedos colectivos, la oscuridad, la pérdida, la transgresión. Ayudaba a las comunidades a procesarlos y controlarlos narrativamente. La ciguanaba origen. Sus raíces se encuentran en la época precolombina, específicamente en la mitología náhuatl pipil. Se le asocia con la figura de Sihuehuet, mujer hermosa, que era una mujer que, por alguna transgresión, a menudo infidelidad, era castigada y transformada en un ser monstruoso. Surgimiento como la ciguanaba moderna. Durante la colonia, esta figura prehispánica se mezcló con la moralidad cristiana, enfatizando el castigo a la infidelidad, especialmente masculina, y la advertencia sobre los peligros de la noche. La imagen del rostro equino y la atracción engañosa se popularizaron en este período, solidificando la leyenda que hoy conocemos y que es común en toda Centroamérica, donde también se le llama la cegua en Nicaragua y Costa Rica. El Salvador es rico en leyendas. La ciguanaba, el cipitío, el cadejo y la carreta nagua, comúnmente conocida como carreta chillona o carreta bruja aquí, son de las más populares y arraigadas en el imaginario colectivo. Sin embargo, no todas son puramente precolombinas. Su origen es más bien un fascinante sincretismo cultural, una mezcla de antiguas creencias indígenas con elementos que llegaron con la conquista española y la religión católica. Es en esta interacción donde estas leyendas tomaron la forma que conocemos hoy. Origen y surgimiento de las leyendas salvadoreñas. Muchas de nuestras leyendas surgieron como una forma de explicar fenómenos inexplicables. Antes de la ciencia moderna, los fenómenos naturales, las enfermedades o los eventos extraños se atribuían a seres o fuerzas sobrenaturales. Transmitir valores morales y sociales. A menudo, las leyendas servían para enseñar lecciones sobre el buen comportamiento, castigar vicios, como la avaricia o la infidelidad, o advertir sobre peligros, preservar la memoria y la identidad. Son un legado oral que conecta a las generaciones con el pasado, las creencias de sus ancestros y la particularidad de su cultura. Afrontar miedos y ansiedades. Crear personajes que personifican los miedos colectivos, la oscuridad, la pérdida, la transgresión, ayudaba a las comunidades a procesarlos y controlarlos narrativamente. Veamos cada una de las que mencionaste. La ciguanaba origen. Sus raíces se encuentran en la época precolombina, específicamente en la mitología náhuatl pipil. Se le asocia con la figura de Sihuehuet, mujer hermosa, que era una mujer que,
por alguna transgresión, a menudo infidelidad, era castigada y transformada en un ser monstruoso. Surgimiento como la ciguanaba moderna. Durante la colonia, esta figura prehispánica se mezcló con la moralidad cristiana, enfatizando el castigo a la infidelidad, especialmente masculina, y la advertencia sobre los peligros de la noche. La imagen del rostro equino y la atracción engañosa se popularizaron en este período, solidificando la leyenda que hoy conocemos y que es común en toda Centroamérica, donde también se le llama la cegua en Nicaragua y Costa Rica. El cipitío origen. También tiene profundas raíces precolombinas, ligado a la misma historia de la ciguanaba. En la mitología pipil, se le identifica como Cipit o Tzipit, el hijo de Zihuehuet, y en algunas versiones, de un dios o ser poderoso. Surgimiento como el cipitío travieso. Su castigo, por ser el fruto de una relación prohibida, fue quedar eternamente como un niño con los pies al revés. Durante la colonia, su figura se consolidó como un ser travieso, inofensivo pero burlón, que se esconde en los cafetales y cañales, comiendo ceniza. Es el complemento de la ciguanaba, su contraparte infantil y un poco más juguetona. El cadejo origen. Es una leyenda con fuertes raíces indígenas y un claro sincretismo con elementos europeos. La idea de un espíritu animal que guía o atormenta a los caminantes nocturnos ya existía en diversas culturas mesoamericanas. Surgimiento. Se cree que tomó su forma actual durante la colonia, fusionándose con la concepción europea de perros guardianes o demoníacos. Se popularizó la idea de dos cadejos. El blanco, protector de los caminantes honestos y trabajadores. El negro, un espíritu maligno que persigue a los viciosos, a menudo alcoholizados, y los arrastra hacia la perdición o la locura. Representa la dualidad del bien y el mal, y un castigo a los excesos. La carreta nagua, o chijona, bruja. Origen. Aunque tiene elementos que pueden evocar la muerte y el castigo de tiempos ancestrales, la leyenda de la carreta nagua es más una creación de la época colonial, con fuertes influencias europeas. Surgimiento. Surge en un contexto donde los caminos eran solitarios y oscuros, y los ruidos extraños en la noche podían generar miedo. Es una mezcla de narrativas de carros fúnebres o carretones de la muerte, comunes en el folclore europeo, creencias en almas en pena, asociadas a personas que murieron en circunstancias violentas o que cometieron pecados, condenadas a arrastrar sus penas. El sonido característico. El chirrido particular de las ruedas de una carreta vieja y pesada, en la quietud de la noche, sumado al ambiente rural de la época, creaba la atmósfera perfecta para el nacimiento de un relato aterrador. Se dice que transporta las almas de los condenados, o que su sonido es una advertencia de muerte. La Cuyanancúa, o Cuyancúa. Descripción. Es un ser mitológico que a menudo se describe como una criatura con cuerpo de serpiente y cabeza de cerdo, o a veces perro, con garras. Se dice que habita en ríos y quebradas, y que su chillido anuncia tormentas, lluvias o el fin de la sequía. Es una figura importante en la zona de Izalco, Sonsonat. Conexión indígena. La Cuyancúa es una figura con claras raíces prehispánicas. Representa una deidad o espíritu asociado con el agua y la fertilidad de la tierra, fundamental para las culturas agrícolas como la pipil. Su capacidad de llamar a la lluvia la conecta con los ciclos de la naturaleza y la supervivencia de las comunidades. Advertencia y respeto por la naturaleza. La leyenda pudo haber servido para enseñar a las comunidades a respetar los cuerpos de agua y a interpretar las señales de la naturaleza, como los cambios climáticos. Su presencia en un lugar específico, como Atecosol en Izalco, refuerza la conexión de la comunidad con su entorno natural. El justo juez de la noche. Descripción. Es una figura sombría, a menudo descrita como un jinete o un hombre imponente vestido de negro, que aparece en caminos solitarios durante la noche. No es un espectro maligno en el sentido tradicional, sino un castigador de aquellos que cometen faltas morales o transgresiones en la oscuridad. Quienes lo han visto dicen que su presencia infunde temor, pero solo a los culpables. Trasfondo histórico-social. Control social en ausencia de la ley.
En épocas donde la justicia formal era escasa o inalcanzable, especialmente en zonas rurales y alejadas, leyendas como esta servían como un mecanismo de control social informal. El miedo a ser juzgado por un ente sobrenatural que ve en la oscuridad y castiga el vicio, la deshonestidad o la maldad, incentivaba a mantener un buen comportamiento, incluso cuando no había testigos humanos. Moralidad y vicio. Refuerza la idea de que las malas acciones tienen consecuencias, incluso si no son descubiertas por los hombres. Es un ojo que todo lo ve de la comunidad. El chupacabras, aunque más reciente, tiene un impacto social. Descripción. Aunque no es una leyenda antigua como las anteriores, el chupacabras ganó gran notoriedad en El Salvador y toda América Latina a partir de mediados de los años 90. Se describe como una criatura que ataca el ganado, especialmente cabras, y les succiona la sangre, dejando solo el cuerpo. Pánico y crisis económica. La aparición de la leyenda del chupacabras coincidió en muchos lugares con periodos de crisis económica o inestabilidad rural. La pérdida inexplicable de ganado, quizás por depredadores naturales, enfermedades o incluso robos, generó miedo y la necesidad de una explicación, a menudo atribuida a esta criatura misteriosa. Desconfianza y rumor. Su rápida difusión muestra cómo los rumores y el miedo pueden propagarse en una sociedad, creando una histeria colectiva. Refleja ansiedades sobre la seguridad, la propiedad y lo desconocido en tiempos de incertidumbre. Aunque no es de origen prehispánico, su impacto social es innegable. La leyenda del Tabudo. Lago de Coatepeque. Descripción. Esta leyenda se centra en el lago de Coatepeque. Se cuenta que en el fondo del lago hay una ciudad sumergida, o que un hombre rico que vivía a orillas del lago desapareció misteriosamente, y ahora es una criatura o un espíritu que habita en sus profundidades. Algunos dicen que el Tabudo es un ser protector del lago que se manifiesta para recordar la importancia de cuidar el medio ambiente o para castigar a quienes lo contaminan o no lo respetan. Trasfondo histórico social. Sacralidad del agua. Muchos cuerpos de agua en Mesoamérica eran considerados sagrados. La leyenda refuerza la idea de que el lago tiene un espíritu o guardián, lo que subraya el respeto ancestral por la naturaleza y sus recursos. Advertencia ambiental. En tiempos más recientes, la leyenda puede adquirir un nuevo significado como una advertencia sobre la contaminación y el abuso de los recursos naturales. El tabudo podría ser una metáfora de las consecuencias de no cuidar el lago. En conjunto, estas leyendas son un testimonio vivo de la rica historia y la compleja identidad cultural de El Salvador, que sigue resonando en las noches y los cuentos de abuelos a nietos. Es muy probable que varias de las leyendas que conocemos hoy hayan sido moldeadas o incluso invitadas por los colonizadores españoles, no solo para evangelizar, sino también como una forma de control social y amedrentamiento de la población indígena y mestiza. El miedo fue una herramienta poderosa en el proceso de colonización y evangelización. Aquí te explico cómo y por qué. Sincretismo y resignificación, los colonizadores no pudieron erradicar por completo las creencias y deidades indígenas. Lo que hicieron fue resignificar muchas de ellas. Tomaron figuras o conceptos prehispánicos y les añadieron elementos cristianos o europeos para darles un nuevo significado, a menudo negativo. Deidades transformadas en demonios. Dioses o espíritus indígenas que antes podían ser ambivalentes o incluso benéficos, fueron demonizados y convertidos en figuras malignas o castigadoras que representaban el mal desde una perspectiva cristiana. Esto ayudaba a desacreditar las antiguas religiones y a imponer la nueva fe. Historias con moraleja cristiana. Las narrativas indígenas sobre transgresiones eran adaptadas para enfatizar pecados según la moralidad católica: infidelidad, avaricia, embriaguez, desobediencia, y el castigo divino o sobrenatural que les seguía. Control social y moral. Las leyendas se convirtieron en un mecanismo efectivo para mantener el orden y la disciplina. Advertencia contra vicios. Leyendas como la del Cadejo Negro,
que persigue a borrachos y viciosos, o la ciguanaba, que castiga a hombres infieles o trasnochadores. Eran herramientas poderosas para disuadir comportamientos considerados inmorales o peligrosos para la estructura social impuesta. El miedo a un castigo sobrenatural era más efectivo que la amenaza de una multa o prisión en muchas comunidades rurales. Regulación del comportamiento nocturno. Muchas de estas figuras, ciguanaba, cadejo, carretanagua, aparecen de noche o en lugares solitarios. Esto no solo creaba miedo, sino que también desincentivaba a las personas a salir de sus casas en la oscuridad, lo que podía ser útil para los colonizadores en términos de seguridad y control de movimientos. Establecimiento de normas y tabúes. Las leyendas ayudaban a reforzar lo que era aceptable y lo que no, creando un sistema de tabúes que iba más allá de las leyes formales. Evangelización por miedo. Si bien la evangelización también usaba la promesa de la salvación, el miedo al infierno y al castigo divino fue un componente crucial. El diablo y sus manifestaciones. Las figuras demoníacas del folclore europeo se fusionaron con seres prehispánicos, creando monstruos que eran manifestaciones del mal. Las leyendas presentaban un mundo peligroso, lleno de espíritus malignos de los que solo la fe cristiana podía proteger. Pecado y castigo. Las historias reforzaban la idea de que los pecados, idolatría, adulterio, borrachera, tendrían consecuencias terribles no solo en la vida después de la muerte, sino también en el plano terrenal, a través de estos seres sobrenaturales. Ejemplos específicos. La ciguanaba. Su origen en Sihuehuet, una mujer castigada por su infidelidad, un pecado grave para la moral católica, y su transformación en un monstruo que ataca a hombres descarriados, es un claro ejemplo de cómo una figura prehispánica fue resignificada para el control moral. El cadejo. La dualidad del cadejo blanco y negro, donde el negro persigue a los viciosos, es un reflejo directo de la lucha entre el bien y el mal, y un castigo ejemplarizante. La carreta nagua. Más allá de su posible origen en los carruajes fúnebres europeos, su aparición fantasmal con el ruido de cadenas y lamentos servía para infundir terror y asociar la noche y los caminos solitarios con la muerte y el tormento, disuadiendo movimientos y reforzando la obediencia. Las leyendas no solo son relatos entretenidos, son ventanas a la historia social y cultural de un pueblo. En el caso de El Salvador y Centroamérica, muchas de nuestras leyendas populares son poderosos ejemplos de cómo la colonización usó el miedo y la resignificación cultural para imponer nuevas estructuras de poder y creencias. La Iglesia colonial jugó un papel fundamental en la conformación y transmisión de estas leyendas, utilizando el miedo y la intriga para sus propios fines. Y así, estas historias se arraigaron en la identidad salvadoreña. La Iglesia colonial y el uso del miedo y la intriga, la Iglesia, de la mano con el poder colonial español, buscaba establecer un nuevo orden social y religioso. Para ello, empleó diversas estrategias, y la resignificación de las leyendas fue una de las más efectivas. Evangelización y erradicación de creencias indígenas. Demonización de lo ancestral. Las deidades y espíritus indígenas, que para los pueblos originarios eran parte de su cosmovisión y equilibrio, fueron presentados por los evangelizadores como seres demoníacos o malignos. Esta estrategia buscaba infundir miedo y desconfianza hacia las antiguas prácticas religiosas, facilitando la conversión al cristianismo. Por ejemplo, figuras como la ciguanaba, que tenía raíces en una deidad prehispánica, fue transformada en un espectro castigador de pecados cristianos. El infierno y el pecado. La doctrina cristiana introdujo conceptos como el pecado mortal, el infierno y el purgatorio. Las leyendas se convirtieron en narrativas ejemplificantes de las consecuencias de caer en el vicio o la desobediencia a los mandatos divinos, según la Iglesia. El miedo a un castigo sobrenatural, representado por las apariciones de la ciguanaba, el cadejo negro, la carreta nagua, se sumaba al miedo al castigo eterno. Control social y moral. Refuerzo de la moralidad. Las leyendas servían como códigos de conducta no escritos. Si un hombre era infiel, la ciguanaba lo castigaría.
Si alguien era borracho o vicioso, el cadejo negro lo atormentaría. Si se cometían crímenes o injusticias, la carreta nagua podría llevarse el alma. Esto creaba un sistema de vigilancia social basado en el temor a lo sobrenatural, complementando las leyes coloniales. Orden y obediencia. Al infundir miedo a salir de noche, a cometer actos ilícitos o a desafiar la autoridad divina o terrenal, las leyendas contribuían a mantener el orden y la obediencia en las comunidades, especialmente en aquellas donde la presencia de la autoridad colonial era limitada. Misterio e intriga. Historias de ultratumba. La Iglesia también promovió relatos de almas en pena, fantasmas y apariciones que reforzaban la existencia de un más allá y la importancia de la vida religiosa para asegurar la salvación. La intriga de lo desconocido y lo sobrenatural captaba la atención y mantenía a la gente atenta a los mensajes morales. Transmisión generacional y parte de nuestra identidad. Estas leyendas no se impusieron por decreto, sino que se transmitieron de generación en generación a través de la tradición oral, convirtiéndose en parte intrínseca de la identidad cultural salvadoreña por varias razones. Oralidad como pilar. En una sociedad donde la mayoría era analfabeta, la narración oral era el principal medio para transmitir conocimientos, valores, historia y, por supuesto, entretenimiento. Las leyendas se contaban en el hogar, alrededor del fuego, en reuniones comunitarias, de abuelos a nietos, de padres a hijos. Relevancia local. Aunque con elementos impuestos, las leyendas se adaptaron a los contextos locales, a los paisajes, ríos, caminos, montañas, y a las preocupaciones diarias de la gente. Esto las hacía cercanas y creíbles. Función pedagógica. Más allá del miedo, las leyendas cumplían una función pedagógica. Eran una forma de enseñar a los niños sobre el bien y el mal, sobre los peligros del mundo y sobre la importancia de la comunidad y el respeto. Identidad colectiva. Al compartir estas historias, las comunidades reforzaban sus lazos y su sentido de pertenencia. Las leyendas se convirtieron en un patrimonio común, un lenguaje compartido que definía lo que significaba ser parte de esa cultura. Son relatos que nos conectan con nuestros ancestros y con la forma en que ellos veían y entendían el mundo. Adaptación y resiliencia. A pesar de la imposición colonial, las leyendas también sirvieron como un espacio donde las culturas indígenas podían mantener, de forma velada, elementos de sus propias creencias y formas de resistencia cultural. La esencia de algunas figuras prehispánicas perduró, aunque con un nuevo vestido colonial. Así, lo que pudo haber comenzado como una herramienta de control, se transformó con el tiempo en un rico acervo cultural, un espejo de la historia de mestizaje y sincretismo que define a El Salvador y a gran parte de Latinoamérica. Las leyendas son un testimonio vivo de cómo las culturas interactúan, se transforman y, a la vez, preservan su esencia a través del tiempo. Y así, cerramos este viaje fascinante por las sombras y los susurros de nuestra historia. Hemos visto cómo, en aquellas noches coloniales sin luz eléctrica, donde el único farol era la luna y el silencio solo lo rompía el viento, nuestras leyendas no eran meros cuentos. Eran la voz de una época, el eco de miedos compartidos, de lecciones morales y de la profunda huella del mestizaje entre nuestras raíces indígenas y la influencia española. ¿Se imaginan el escalofrío de un abuelo narrando al pie del fogón, con la voz apenas un susurro, cómo la carreta nagua crujía por los caminos solitarios llevando almas en pena? ¿O la advertencia velada a los jóvenes traviesos? Andate con cuidado, que el cadejo negro anda suelto para los trasnochadores. Esas anécdotas no son inventos, son el latido mismo de la memoria colectiva, la forma en que el pasado sigue vivo en el presente. Recordemos, por ejemplo, que en muchos pueblos la hora del cadejo era tan real como la hora de ir a misa. Las abuelas cerraban las puertas, los niños se apretaban bajo las cobijas, y el silencio se llenaba de la tensión de lo posible. Esas historias,
transmitidas de boca en boca, no solo entretenían, forjaban el carácter, el respeto por las normas y el sentido de comunidad. Nos enseñaban a discernir entre el bien y el mal, a valorar la familia y a tener un saludable temor por lo desconocido. Por eso, no olvidemos nuestras leyendas. Al contrario, sigamos recordándolas, compartiéndolas y explorando sus profundos significados. Son un tesoro invaluable, un pilar de nuestra identidad salvadoreña que nos conecta con nuestros ancestros y nos ayuda a entender quiénes somos. Si este viaje al corazón de nuestras leyendas te ha cautivado, no te lo quedes para ti. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, con todos aquellos que amen un buen misterio y la riqueza de nuestra cultura. Y recuerda, si no le das me gusta, el cadejo podría aparecerse en tu puerta esta noche.